Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Hola amados hermanos, le habla a su pastor Franco del Ministerio Cristiano Pan de Vida Internacional y hoy quiero compartir una palabra con esa iglesia que está en casa, que virtualmente nos estamos congregando ya que estamos impedidos de asistir a un templo. Por eso quiero compartir una palabra la cual le he denominado cuando pedimos y pedimos mal. Por eso le invito a leer Mateos capítulo 21, versículo 22. Dice así: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, creemos que tú eres eternamente soberano, Señor. Y en esa soberanía, Dios, tu plan es perfecto para cada uno de tus hijos, Señor. Por eso en esta hora clamamos a ti, Señor. Dios mío, para que tú cada día nos hables, nos nutras, nos enseñes a través de tu palabra. No importa dónde tus hijos estén, Señor, creo que tú eres el buen pastor, el cual cuando dice el nombre de las ovejas van al pastor. Señor, oramos por todas las ovejas, Señor, de las cuales yo también soy una, Señor. Te ruego que tú nos bendigas para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace un tiempo atrás escuché una historia de un joven que se acercó a hablar con su pastor. Aquel joven no tenía trabajo y llegó muy feliz a la iglesia, llegó contento, alegre. Y el pastor le preguntó, ¿por qué estás tan contento si estás sin trabajo? El joven le dijo, pastor, estuve escuchando en la radio a un predicador, el cual me dijo que todo lo que yo pida en su nombre y creyendo, él me lo daría. Y eso tú no me lo habías enseñado, pastor. El pastor lo miró y le dijo, ¿sabes qué, hermano? No quiero ser aguafiestas con lo que tú estás pensando,
pero todo lo que tú estás creyendo no es así. El joven le dijo: pastor, no, si el predicador me dijo que todo lo que yo pida creyendo lo voy a recibir. Y creo de todo corazón en este momento, y estoy pidiendo una esposa, estoy pidiendo una casa, estoy pidiendo una gran camioneta todoterreno, y por supuesto también estoy pidiendo un viaje en crucero por el Caribe para salir de luna de miel. El pastor guardó silencio y le dijo, lo quedó mirando y le dijo: de verdad que no quiero arruinar toda esa felicidad que tú estás sintiendo, pero todo esto que estás pidiendo tiene un principio. El joven le respondió: yo ya aprendí cuál es el principio. Y el joven le dijo: el principio es el creer. El pastor, mirándolo otra vez, le dijo: no, hermano, el principio para todo eso que tú estás pidiendo es el trabajo. Porque sin trabajo no podrás sostener a tu esposa, no podrás comprar tu casa, no podrás comprar esa gran camioneta que tú deseas, ni menos pagar un viaje por el Caribe. Tal vez en esta historia usted conoce algún muchacho que piensa de la misma forma. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Yo no conozco a nadie, no conozco a nadie así. Pero la mala interpretación de algunos versos nos llevan a torcer o creer algo que en realidad no existe en la Biblia. Y también algo que no ocurre. Y ojo que con esto no estoy diciendo que usted no pida a Dios o no ore a Dios. Por lo contrario, yo le animo a que ore a Dios, que le pida a Dios y que usted crea en Dios y crea en lo que está pidiendo. No le estoy diciendo otra cosa. Pero con esto estoy diciendo que no existe nadie que pueda obligar a Dios a hacer lo que Él no quiere hacer. Y eso es lo que cada uno de nosotros como cristianos debemos entender. Pero cuando tomamos esa actitud un tanto soberbia de decir, pida lo que pida, Dios me lo debe dar, porque la Biblia lo dice, si lo pido creyendo, Dios me lo debe dar. En vez de ser beneficiado, termino siendo perjudicado por esa actitud. Como este versículo en Mateo capítulo 21, versículo 22, el cual lo forzamos a decir lo que no quiere decir. Y cuando no recibimos lo que estamos pidiendo, ya no queremos seguir sirviendo a Dios. Nos alejamos de las iglesias, nos alejamos de la comunión con el Padre, tan solo porque no hemos recibido lo que hemos pedido. O muchas veces nos frustramos y nos comportamos como aquellos niños que no han recibido el regalo o el juguete que le han pedido a sus papás. Dios, hermano querido, Dios no es un genio de una lámpara, el cual cada vez que tú necesitas algo lo frotas y Él responde y entrega lo que tú le estás pidiendo. Dios no es así. Dios es soberano. Con esto quiero decir que muchas veces Dios no responderá a tus peticiones. Y aunque tú estés pidiendo con mucha fe, Dios, si no quiere responder, no va a responder. ¿Por qué? Porque Él es soberano y eternamente soberano. Entonces deberíamos entender que solo es una mala interpretación de un verso mal sacado de contexto. Porque el contexto de este versículo nos muestra que el Señor quiere que los discípulos no solamente tengan fe en pedir cosas, sino que crean en Él, que tengan fe en Jesucristo. Ya que en los versos anteriores, los sacerdotes, los escribas y todas las personas que servían alrededor del templo no creían en Jesús y menos prestaban cierto respeto con el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob.
Ni siquiera prestaban un poco de respeto por aquel Dios el cual ellos decían creer. Mateo capítulo 21, versículo 12, Jesús echa a los cambistas y a los que vendían y compraban en el templo. Aquellos que decían creer en Dios, permitían muchas cosas que no le agradaban al Señor. Eso era de cierta manera, una falta de respeto al Dios que ellos estaban creyendo. Ahí donde nace esta famosa palabra, esa palabra célebre, donde dice, mi casa no es cueva de ladrones, ¿cierto? Luego, proféticamente, cuando el Señor sale, se retira de Jerusalén, se encuentra con una higuera. Y a lo lejos ve la higuera, y esa higuera se veía linda, se veía hermosa, se veía con fruto. Pero al llegar cerca se da cuenta que la higuera está vacía. Y Jesús seca la higuera. Y eso es algo profético, es algo representativo, hermoso. No quiere decir que Dios es malvado, que Jesús fue malvado para secar la higuera. No se trata de eso. Sino que Jesús quería mostrar que esa religión estaba vacía, que de lejos se veía hermosa, se veía muy ordenada, se veía perfecta, se veía lujosa, tal cual como la religión que estaban viviendo aquellos hombres. Pero al acercarse, al escudriñar sus corazones, se dio cuenta que esas personas no le permitían a Dios estar ahí. Era una religión sin frutos. Entonces, bajo ese contexto, el Señor declara el versículo 22, y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Es como decir, yo soy Dios, no necesito a nadie más, no necesitan a nadie más que a mí. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús, que creyeran en Él. Ponga atención en el versículo que leímos, el versículo central. El versículo decía, todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Eso es lo que nosotros leemos, eso es lo que nosotros entendemos. No es solamente todo lo que pidamos vamos a recibir, sino todo lo que pidamos en oración, creyendo. Eso es lo que dice el texto. Yo lo pido, pero debo creer, ¿cierto? Y esto significa pedir bajo la voluntad del que creemos. ¿En quién creemos? ¿En quién crees tú? Cada uno de los que estamos escuchando la palabra de Dios, ¿en quién estamos creyendo? No de lo que queremos saciarnos, sino del que creemos. ¿Me entiende? Entonces, cuando oramos, pedimos a Dios que si su voluntad, que su voluntad se haga y Él sea glorificado. Entonces, cuando nosotros cerramos nuestros ojos y empezamos a pedir algo a Dios, y empezamos a clamar y decir, bueno, Señor, yo quiero que tú me des una casa, que tú me des un vehículo, que tú me protejas de esta enfermedad, que tú protejas mi hogar. Y tú sales con una brocha con sangre, ¿cierto? Para poner en el tilde de tu puerta. Pero lo que usted debe hacer antes de todo eso es orar a Dios y preguntar cuál es su voluntad. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él quiere para nosotros, para nuestro propósito? Usted me dirá, pastor, he sido engañado todo este tiempo, lo que me han dicho, que yo lo que pida voy a recibir. Yo le diría, bíblicamente, creo que ha sido un tanto engañado. Porque nuestras peticiones deben estar sujetas bajo la voluntad de Dios. Porque somos creyentes, porque somos hijos de Dios, porque el glorioso Espíritu Santo está en nuestro corazón, está en nuestras vidas. No estamos sujetos bajo nuestros deseos.
ni bajo nuestra voluntad. Por eso el apóstol Santiago declara en el capítulo 4, versículo 3: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esto es tremendo, hermano, esto es tremendo. Porque hay casos donde protestamos y le reclamamos a Dios que haga lo que nosotros queremos o lo que nosotros anhelamos, y cuando Él no responde, tomamos la decisión de irnos de las iglesias, tomamos la decisión de no creer más en Dios, tan solo porque no ha cumplido lo que nosotros hemos pedido. Por eso Santiago dice: tú has pedido, pero has pedido mal. Porque cuando tú has pedido lo que tú deseas, para gastar en vuestros deleites, en tu deseo, no en el deseo de Dios. Tú eres santo, Jesús. Ezequías, el rey Ezequías, muestra estos dos ejemplos de personas que nosotros encontramos. Una persona que clama a Dios y espera el propósito de Dios o la voluntad de Dios. Y esta otra persona que solamente pide de su anhelo, de su deseo, de lo que él quiere, sin preguntarle a Dios. El rey Ezequías nos muestra estos dos ejemplos. En 2 Reyes capítulo 18 declara que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Eso lo dice la palabra. Ezequías fue un buen rey, hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y en el verso capítulo 7 dice que Jehová estaba con él, y a donde quiera que él salía, él prosperaba. Dios estaba siempre con él y Dios siempre lo prosperaba, lo bendecía en todo. Ese era Ezequías. Lo podemos ver en el final del capítulo 18 y al comienzo del capítulo 19 de Segunda de Reyes, cuando el rey de Asiria envió a su siervo a darle un ultimátum al pueblo de Dios. Y Ezequías tuvo miedo, tuvo temor. Algo así como esta pandemia que estamos viviendo. Se pone frente a nosotros y nosotros tenemos temor. Y a muchos les duele el estómago, muchos no pueden dormir, porque nos han entregado un ultimátum: vamos a morir, que si no tenemos remedio, que si no tenemos mascarilla, que no podemos salir a la calle, que no podemos ver a nuestros ancianos, que no podemos ver a nuestro abuelo, porque podemos dañarlo, y empieza un ultimátum en nosotros. Ezequías le pasó exactamente igual con este siervo del rey de Asiria, y cuando le presentó el ultimátum, se estremeció. Pero dice la Biblia que Ezequías oró a Dios, le pidió a Dios, clamó a Dios, y esta oración estaba bajo la voluntad del Señor. Mire, por favor, voy a leer 2 de Reyes capítulo 19 versículo 15 y versículo 16. Mira lo que dice: y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo, tú hiciste la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Esa era la petición de Ezequías. Le estaba rogando al Señor protección, le estaba rogando al Señor que los protegiera. Y la respuesta no tarda en venir, la respuesta de Dios no tarda en venir en el versículo 35. Dice así: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Aleluya, gloria a Dios. Ezequías oró y Dios respondió: todo lo que pidas
con fe, creyendo, Dios lo responderá. Aquí Ezequías oró, Dios respondió. La consecuencia de esa respuesta fue que el nombre de Dios fue exaltado. Estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Ahora veamos otra vez a Ezequías orando. Aquí viene el otro ejemplo, lo que le acaba de decir. Aquí viene el otro ejemplo donde Ezequías ora, pero ya no bajo la voluntad de Dios, sino bajo la voluntad de hombre, de sus pasiones, de sus deseos. Mira por favor, Segunda de Reyes capítulo 20, versículo 1 al versículo 3 voy a orar. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Esta es la voluntad de Dios. Tú vas a morir, Ezequías. Ahora quiero que ordenes tu casa, porque llegó el momento de ir a la presencia de Dios. Llegó el momento de estar conmigo, porque tú eres una persona que ha hecho lo correcto frente a mis ojos. Eso lo leímos al principio. Entonces Ezequías volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová. Comenzó a pedir, comenzó a orar. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Se dio cuenta? La voluntad de Dios era llevar a Ezequías a su santo reino. Esa era la voluntad de Dios. Amén. Pero ahora comienza la voluntad del hombre, no queriendo morir, no queriendo recibir la voluntad de Dios. Y la respuesta de Dios también vino. Segunda de Reyes capítulo 20 versículo 4. Dice así: y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Gloria a Dios. Dios dijo: bueno, ¿no quieres mi voluntad? Niño caprichoso, ¿no quieres mi voluntad? Yo voy a escuchar y voy a responder. ¿Quieres hacer tu voluntad? Está bien, hagamos tu voluntad. La consecuencia no fue la misma que la otra petición. En esta oración ocurrió completamente lo contrario. Tremendo. Segunda Reyes capítulo 20 versículo 13 dice que después de alargar la vida de Ezequías, Ezequías hizo lo malo frente a los ojos de Dios. ¿Escuchó? Ezequías hizo lo malo ante los ojos de Dios. Él hizo su voluntad, hizo lo malo. Cuando hizo siempre la voluntad de Dios, estuvo bajo la cobertura de Dios. Ahora Ezequías pidió de su corazón, de su deleite, de su corazón, e hizo lo malo ante los ojos de Dios y abrió su corazón para el rey de Babilonia. Aunque sea muy duro lo que estés viviendo, hermano, aunque sea muy doloroso, aunque estés muy triste, aunque estés desesperado en este momento,
La voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta y buena para sus hijos. Siempre, eternamente. Por lo tanto, todo lo que pedimos debe estar bajo la voluntad de Dios. Por lo tanto, todo lo que pedimos debe estar bajo la voluntad de Dios. ¿Cuál fue el problema entonces de Ezequías? Si las dos fueron peticiones, ¿qué ocurrió? ¿Le faltó fe a alguna oración? ¿Oró con poca fuerza en alguna de las dos oraciones? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué? Lo que ocurrió fue que en la primera oración de Ezequías estaba la voluntad de Dios y en la segunda estaba la voluntad de Ezequías. Por eso cuando enfermó comenzó a protestar y echarle en cara a Dios todo lo que él había dicho, o todo lo que había hecho, perdón. Señor, quiero sanidad, yo soy tu hijo, yo he defendido tu honor, por eso te pido sanidad. Y se echó a llorar y empezó a llorar. Era una niñería. Empezó a llorar y a protestar, y a protestar, y a protestar. Es igual que cuando algunos hermanos piden algo a Dios y no les resulta o no lo reciben. Dicen, bueno, Dios, tú te lo pierdes, me voy de la iglesia. Tú te lo pierdes, Señor. Hermanos, somos nosotros los que necesitamos de Dios. Dios sigue siendo Dios sin nosotros. Somos nosotros los que le necesitamos. Somos nosotros los que dependemos de Dios. Dios no depende de nosotros. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo soberano. Y aunque usted no lo crea, esto pasa más a menudo de lo que usted piensa. Hermanos que renuncian, hermanos que ya no quieren seguir, hermanos que abandonan tan solo porque no fue contestada su petición, porque no sanaron, porque no les salió el préstamo para sus casas, porque no tienen trabajo, porque todavía no llega la idónea o el idóneo y se van en busca de un idóneo afuera porque Dios no se los dio. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mira qué interesante. Es muy parecido al versículo principal, pero no es igual. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Cristo, confianza en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Gloria. La versión Palabra para Todos, PDT, dice así: la seguridad que tenemos al estar unidos a Dios es esta: Dios, Él escucha nuestras oraciones cuando le pedimos conforme a su voluntad. Cuando pedimos lo que Él quiere hacer, Él siempre responderá, porque es lo que Él quiere hacer. Aleluya, gloria a Dios. Por eso, hermanos, si nosotros siendo malos nos esforzamos para dar buenas dádivas a nuestros hijos y apartar a nuestros hijos de todo lo malo, ¿cuánto Dios cuida de ti para apartarte de lo malo? Para que no caigas, para que cuando como niños caprichosos lloramos y decimos, Señor, yo quiero esto otro, y el Señor dice, no te responderé, porque yo sé lo que te hace bien, yo sé lo que a ti te conviene. Por eso en esta tarde yo quiero hablarte a ti, hermano, que tal vez estás completamente preocupado, estás atribulado y estás orando y orando, pidiendo quizá qué cosa, y estás preocupado porque tal vez tu despensa está vacía,
preocupado porque tal vez vas a perder tu trabajo. Y empezaste a orar y decir: Dios, Señor, yo quiero un trabajo, yo quiero dinero, yo quiero la despensa llena, yo quiero un carro, yo quiero Dios que me proteja. Yo no sé lo que tú estás pidiendo, pero quiero hablarte de parte de Dios y decirte: ora a Dios pidiendo su voluntad, porque todo lo que Él hace, lo hace bien y lo hace perfecto. Invito a todos aquellos que tal vez no conocen a Jesús y tal vez nunca han escuchado hablar de Él, y hoy a través de este video puedes escuchar algo de lo tremendo que es Dios. Yo te invito a que puedas rendir tu corazón a Dios. Él abre sus brazos gratuitamente para ti. Gratuitamente Él te ofrece el regalo de la salvación. Por eso, si estás escuchando, te invito a cerrar tus ojos. Aquel que puede hacer cualquier cosa bajo su voluntad, y eso hará maravillas entre nosotros. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos rendimos, Señor, frente a ti, Señor, reconociendo que dependemos de ti, reconociendo, Dios mío, que somos necesitados de ti a cada momento de nuestras vidas, Señor. También reconociendo, Señor, que hay muchos temores dentro de nosotros, Señor. Hay temores que no podemos controlar, Señor. Hay miedos, Señor, por todo lo que está aconteciendo, Señor. Dios eterno, Señor, queremos orar para que tu gloriosa voluntad sea manifestada no solo en nuestras vidas, Señor, sino en toda la tierra, Señor. Sea hecha tu voluntad. No sé cuál es el propósito, Señor. Señor, pero que todo esto, Señor, sea para que muchos otros puedan rendir su corazón a ti, Señor. Te doy gracias por permitirme, Señor, compartir tu palabra, Señor. Bendice, Señor, a la iglesia que está reunida en casa, Señor, y que continuamente ora. Que la llama del Espíritu, Señor, la llama del Espíritu no se apague, Señor. Que su fe no se apague, Señor, sino que ellos puedan entender que tú estás ahí, que estás junto a ellos, Señor, que te congregas con ellos, que estás, Dios mío, en su oración, que estás, Dios mío, en su cocina, que estás en su dormitorio, que estás en el lecho cuando van a dormir, que están en el living, que siempre has estado, Señor, en el momento malo, en el momento bueno, en el momento difícil. Tú siempre has estado, Señor. Dios mío, hoy clamamos a ti por sobre todas las cosas, Señor, por sobre todas las cosas, para que nuestra vida, Señor, esté bajo tu eterna y soberana voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Adoremos al Señor. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor, Así eres porque eres soberano, Señor. tú. En todo momento Así eres eres soberano, Dios. tú. Aquí estás. Eres soberano, Dios. Debemos mover. Tú eres soberano sobre la tierra, Señor. Tú eres soberano en el cielo, Señor. Sea hecha tu eterna voluntad, Señor. Debemos mover. Bendice la iglesia, Señor.
iglesia, Jesús.